Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a tu canal Estudiando el Verbo. Mi nombre es Toño García y vamos a darle lectura al misionero para este 12 de noviembre de 2022, ya a 12 de noviembre. Qué rápido se está terminando el año, pero bueno, vamos a ver las maravillas que hace nuestro Dios a través de su Santo Espíritu en este misionero, esta carta misionera para adultos y para jóvenes perteneciente al 2 de noviembre, y nos lo manda nuestro hermano Salomón de Papúa Nueva Guinea. Salomón pensaba que conocía la Biblia bastante bien. Escuchaba al predicador que la leía en la iglesia de su pueblo en Papúa Nueva Guinea. Creía en el Dios del cielo, pero nunca había tenido la oportunidad de leer la Biblia por sí mismo. Un día un misionero adventista se presentó en el pequeño pueblo montañoso en el que vivía Salomón y le regaló un libro blanco titulado World Changer Bible, Biblia de los transformadores del mundo. Interesante título, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue. Se preguntaba qué significaba ser un transformador del mundo. Examinó de cerca la Biblia y vio que era una versión parafraseada. Se dio cuenta de que los textos eran fáciles de leer, lo cual le agradó mucho también. Al igual que otros jóvenes de su localidad, a sus 20 años él todavía estaba en la escuela. El misionero notó el interés de Salomón en la palabra de Dios y lo invitó a unirse a un grupo de estudio de la Biblia. Vamos a leer sobre Jesús, le dijo. El estudio de la Biblia dura 15 o 20 minutos. En la primera reunión, el misionero invitó a Salomón y a los demás a abrir sus Biblias en Marcos 1. Antes de que comenzara a leer, oró: Querido Dios, por favor dirige este estudio, gracias. Después de orar, le pidió a Salomón que leyera el primer capítulo de Marcos. Salomón leyó sobre Juan el Bautista, un predicador vestido con pieles de camello que se alimentaba de la miel salvaje y que bautizó a Jesús en el río Jordán. Cuando terminó de leer, el misionero le pidió a otra persona que leyera el capítulo de nuevo. Luego le pidió a otra persona que volviera a decir lo mismo, pero ahora sin leer en la Biblia. Entonces el misionero dijo que ahora conversarían sobre lo que acababan de leer y preguntó qué partes de lo que escucharon no conocían, preguntó. Y bueno, después de conversar sobre lo que era nuevo para ellos, el misionero preguntó qué les había sorprendido de la historia y si había algo que no habían entendido. Luego les preguntó si había algo que pudieran obedecer o poner en práctica en sus vidas. Alguien respondió que parecía que ser bautizados era importante, pues acaban de leer sobre el bautismo de Jesús. Y claro que es importante, hermanos, y es muy importante que tú tengas ese amor por la obra, que reúnas a jóvenes, que hagas un grupo de estudio para que entre esas personas que están recibiendo el estudio bíblico, entre ellas puedan confraternizar, entre ellas tener sus propias dudas y retroalimentarse. Y eso es precisamente lo que estaban haciendo ellos. Y bueno, sigue diciendo aquí, alguien respondió que parecía ser bautizado era importante. Ya lo leímos, pues acaba de leer sobre el bautismo de Jesús. Bueno, ya puesto en contexto, seguimos. Ya hacia el final del estudio bíblico, el misionero les preguntó: ¿qué partes de la historia compartirían con alguien esta semana? Interesante, ¿verdad? Y luego dice: luego oró: querido Dios, gracias por tu palabra, ayúdanos a seguirte, amén. A Salomón le gustó el estudio de la Biblia, sentía que ahora tenía una nueva comprensión de Jesús. Durante ese año el amor de Salomón por Jesús aumentó gracias a los estudios bíblicos. Cada estudio de la Biblia seguía un formato similar. Luego 2 personas leían el mismo pasaje de la Biblia y una tercera persona lo contaba después en sus propias palabras. Luego el misionero le preguntaba si habían aprendido algo nuevo, si algo les había sorprendido o si les costaba entender algo.
Preguntaba si había algo de lo leído que pudiera obedecer o poner en práctica en sus vidas, y lo invitaba a compartirlo durante la semana. Finalmente él o alguien más oraba. Salomón, sigue diciendo aquí, Salomón se enteró de que el misionero estaba siguiendo un programa de estudio bíblico llamado Discovery Bible Reading, que había desarrollado la División del Pacífico Sur. También se enteró de que su nueva Biblia blanca estaba rodeada con un programa de la División Pacífico Sur que buscaba distribuir 200,000 Biblias entre los jóvenes. Finalmente supo cuál era el significado del título de la Biblia, Biblia de los Transformadores del Mundo. Aprendió que un transformador del mundo es un seguidor de Jesús que debe vivir como un discípulo y hacer más discípulos. Hermano, ¿tú quisieras ser uno de esos transformadores del mundo? ¿Cómo ves? Después de un año de estudios bíblicos, Salomón decidió que él también quería ser un transformador del mundo, así que siguió el ejemplo de Jesús en Marcos 1 y fue bautizado. Actualmente es un alumno del 10º grado de 26 años que lidera a un grupo de jóvenes en la construcción de una nueva iglesia adventista de su pueblo. También es un misionero, ya que utiliza su Biblia de los Transformadores del Mundo para dar estudios bíblicos a miembros de su familia y vecinos. Ahora que soy adventista, mi gran deseo es ver otros miembros de mi familia unirse a la iglesia de Dios, nos dice. Gracias por su ofrenda misionera que ayudará a difundir el Evangelio en Papúa Nueva Guinea y toda la División Pacífico Sur. Y bueno, estas cápsulas se te quedan de tarea, hermanos, para no alargar más este video. Mi nombre es Toño García, gracias por haber estado conmigo, con nosotros en este canal. Te pido por favor que si te gustó este programa nos apoyes suscribiéndote y dale like. Tenemos bastantes recursos en este canal. También tenemos el repaso de la lección, tenemos el Nuevo Horizonte, tenemos la matutina para adultos. Tenemos también temas, reflexiones y muchos otros recursos para tu vida espiritual. Muy bien, hermano, que tengas un feliz sábado, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo en Cristo.